Por eso es que a veces no sabemos qué hacer con los objetivos de desarrollo sostenible y ver cuáles son las aplicaciones prácticas y tangibles que se vean los beneficios para todos. Y por eso este día pues tengo el honor de estar con tres personalidades súper importantes en este tema, que nos van a llevar de la mano para decirnos pues de qué se trata el impuesto ambiental, si nos aplica a nosotros, que nos digan por lo menos qué significan las NIS, ya que en estos foros siempre hablamos de normalización. Entonces a mí me gustaría iniciar contigo, Alberto, hablar un poco acerca de esta importancia de medir la huella de carbono, del por qué necesitamos medir, por qué es tan importante no estar a ciegas dentro de nuestra organización. Bueno, pues antes que nada, agradecer a la audiencia, sí está, y además pues es un honor estar con tres mujeres aquí, me complace mucho. Bueno, a ver, desde el punto de vista ingeniero, sabemos que lo que no se mide no se controla ni se mejora. Entonces, de entrada, para poder calcular, en este caso, el impacto ambiental que tienen nuestras operaciones, pues necesitamos tener una medida de referencia a partir de la cual podamos, evidentemente, saber dónde estamos y con los metas poder llevar a cabo un camino para conseguir esta meta, ¿no? Entonces, la huella de carbono justamente es hoy en día la herramienta que se utiliza para fines de poder determinar en todas las organizaciones, inclusive en la vida de uno mismo, qué cantidad de gases de efecto invernadero estamos emitiendo a la atmósfera, ¿no? Que los gases de efecto invernadero, como es bien sabido ya, pues son los que producen el calentamiento global y todo este tema en el que estamos metidos del cambio climático, con consecuencias gravísimas, ¿no? Para toda la humanidad, y en fin. Entonces, la huella de carbono justamente es la herramienta, la medida que nos permite definir la línea base de la que debemos de partir. Pero hoy en día, más allá de un tema meramente medioambiental, de cuánto estoy generando gases de efecto invernadero, ya también se volvió la referencia, que justamente es el propósito de este panel, la referencia para el cálculo de los impuestos, de muchos impuestos medioambientales. Entonces, el tema de la huella de la medición de la huella de carbono se vuelve relevante, no solo por un tema, digo yo, de cuidado del medio ambiente, sino porque también a partir de ahí sé cuántos impuestos tengo o no tengo que pagar. Y más allá también, la huella de carbono nos permite tener esa referencia para poder implementar planes de acción que me permitan lograr ser más eficiente en mis procesos, que me permitan determinar acciones concretas para reducir el consumo de combustibles fósiles o de energía proveniente de combustibles fósiles, que justamente es lo que producen los gases de efecto invernadero. Entonces, efectivamente, pues, se habla mucho de la huella de carbono, pero atrás de la huella de carbono pues, se basa prácticamente en buena medida en todas las mejores prácticas para lograr eficiencia y una mejor operación de mis instalaciones, ¿no? Además, el cálculo de la huella de carbono me permite ser transparente ante inversionistas, clientes, poder obtener inclusive financiamientos verdes, ¿no? O limpios, estar de acuerdo con la taxonomía sostenible, la taxonomía financiera sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo determino esto, finalmente, pues, como decías, pues estoy a ciegas, porque no sé dónde estoy, y aunque quiera llegar a donde sea, pues no tengo un punto de partida
¿cierto? ¿No? Entonces, la huella de carbono es importante y relevante más que nunca. Y esto de relevante también nos impacta en los impuestos, porque pues siempre todos estamos pendientes de los impuestos y cómo impactan nuestras organizaciones. Y justamente pues nos gustaría conocer un caso práctico, si es que ustedes lo tienen, en donde está aplicable totalmente esta norma de información de la sostenibilidad, las NIS, que realmente es el futuro quizá de todos los que puedan estar aplicándoles. Y nos gustaría saber si ustedes tienen algún caso que pudiéramos verlo, pero muy práctico de aplicación. Claro que sí. Bueno, primero agradecerles a CIME la invitación para este primer simposio a nombre del Colegio de Contadores Públicos de México. Nosotros formamos parte de la Comisión Técnica de Sostenibilidad, mi compañera Dina Isabel y en mi caso yo, Graciela. Vamos a compartir con ustedes algo del trabajo que hemos estado haciendo durante este año, dado que la normatividad para efectos contables surgió en 2024. Y las empresas, para su conocimiento, ya deben estar haciendo estos cálculos que les vamos a presentar en este año, en 2025, porque tendrán que presentar la información con sus estados financieros en las notas, la pequeña y mediana empresa en México, en el mes de marzo-abril, a sus accionistas. Desde el punto de vista del Consejo de Normas de Información Financiera, llamado CINIF, se establecieron unos IPSOS. El día de hoy, concretamente, como vamos a hablar de huella de carbono, tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, que normalmente se conocen como GI. El objetivo que nos plantea la norma nos dice es evaluar las emisiones de estos gases en forma directa, indirecta y en su cadena de la entidad. Lo que se está buscando es reducir y contribuir a mitigar el cambio climático con los IPSOS cuantitativos. Y aquí, bueno, algo de ustedes que son expertos, los gases alcance 1 y 2, que son los que se tienen que revelar justamente para este ejercicio de 2025. ¿Qué considera la norma el alcance 1? La combustión en calderas, hornos y vehículos, o emisiones procedentes de la producción química en equipos propios, arrendados o en general controlados por la entidad. De alcance 2, el consumo de energía eléctrica, vapor y calor, enfriamientos adquiridos y consumos por la entidad. El alcance 3, este año no se está obligado a calcularlo, porque obviamente se genera de la parte de nuestra cadena de valor. Sin embargo, ustedes conocen muy bien que hay 15 categorías para efecto de las emisiones. Vamos al caso práctico. Tenemos una empresa PYME, se llama Ecomoda. Es una empresa mexicana que fue fundada en el año 2005. Se dedica al diseño, corte, confección y venta de ropa, de la gama, de dama, media y alta. Bueno, considerando que tenemos 3 panelistas aquí mujeres, pues vamos a aprovechar el caso. Obviamente sus oficinas se encuentran ubicadas en la Ciudad de México. Eso también es importante para efecto de los impuestos. Su fábrica de producción, sin embargo, se encuentra en el Estado de México. Nos presenta información financiera el 31 de diciembre de 2025 y la información está preparada de acuerdo a normas de información financiera que le llamamos NIF y que es las que están autorizadas por el Sistema de Administración Tributaria para que las empresas presenten la información financiera. Es importante el dato que damos, que sus ingresos se presentan en el estado de resultados 230,004 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer primero en las empresas? Pues un
un diagnóstico, en dónde estamos parados para saber cuáles son esas emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso decimos que el diseño de las prendas se realiza en las oficinas administrativas de la Ciudad de México. El equipo que se va a utilizar son 10 equipos de cómputo. Entonces empezamos a ver que esos 10 equipos de cómputo van a ser una herramienta importante para nuestro cálculo. Las oficinas es rentada, lo que usamos, paga energía propia y el servicio de aire acondicionado, 2 elementos más. Otros servicios como agua, recolección de basura y áreas comunes están incluidas en la renta. El corte y confección, su área de logística, la parte operativa, se realiza en la fábrica ubicada en el Estado de México. Se adquieren telas de algodón, 80% de proveedores nacionales y 20% de extranjeros. Los hilos son 100% de proveedores nacionales. Siguiente elemento, la fábrica tiene 40 máquinas industriales que funcionan con electricidad de 110 pares y 550 volts cada hora. Otro elemento para efectos de los gases. Adicional, se usa una caldera de gas natural asociada para el planchado de ropa. Se requiere agua para el planchado que es adquirida a un proveedor externo. Y se utilizan bolsas de plástico biodegradables para el transporte de prendas. Adicional, la venta y distribución se hace a través del mercado nacional en tiendas especializadas. Para el transporte de prendas se utilizan 2 camionetas propias y se tienen 3 centros de distribución. También hay 5 vehículos para el personal ejecutivo y la fuerza de ventas. Todos los vehículos se utilizan con motor de gasolina. Y la publicidad se contrata en una empresa especializada. La fábrica tiene una extensión de 3.500 metros cuadrados. La iluminación de la luz es LED. Tiene ventiladores de aire en techos que funcionan con electricidad de 110 volts. Pero se tomó una medida en el año de 2025 de instalar paneles solares que reducen el consumo de la electricidad en un 30%. En promedio se elaboran entre 8 y 10 horas al día. Y el proveedor de la energía eléctrica es la CFE. ¿Qué nos dimos cuenta al empezar a hacer esto en las empresas? Pues que no solamente tenemos dióxido de carbono, que es lo que más está actualmente diciéndonos que es lo que contamina. Ustedes seguramente todo lo que tenemos ahí los conocen mucho mejor que nosotros los contables. Y pues obviamente aquí tenemos el uso de especialistas se vuelve necesario. Las alianzas para la sostenibilidad. Nosotros no podemos determinar esta parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Bueno, pues tenemos una calculadora de gases de efecto invernadero, que justamente el CINIF, el que emitió las normas de información sostenible, nos ayuda. Es gratuita, ahí está el enlace para que ustedes lo puedan bajar. Por este año se va actualizando. ¿Cómo se realizó? Pues a través de una alianza estratégica con alemanes que tienen experiencia en este tipo de calculadoras, y este año es gratuita para las empresas. ¿Cómo resolveríamos nuestro caso? Bueno, pues primero tenemos que saber que hay combustión de fuentes fijas. Tenemos una caldera que usa gas natural, tiene un volumen de 24.000 y su unidad de medida son metros cúbicos. Siguiente, no se tienen emisiones de proceso ni emisiones fugitivas, que también tendrían que ser identificadas. Pero sí se tiene combustión en fuentes móviles de vehículos propios, las 2 camionetas y los 5 autos. Y tenemos el volumen de litros de gasolina consumidos. Se tiene la electricidad
de la fábrica. Obviamente por la utilización de las 40 máquinas, la iluminación LED y los 10 ventiladores. La caldera no tiene sistemas auxiliares que requieran energía. Aproximadamente el consumo va a ser de 78.624. Las oficinas también consumen 40.995 kilowatts al año. Esta calculadora nos reporta que esta empresa está generando 53 toneladas de CO2. Nos piden en esta normatividad tener datos absolutos y datos relativos. Por eso los datos relativos están calculados con relación a los ingresos. Y bueno, también nos dice cuál es el efecto del alcance 1, que en este caso, en esta empresa, es la mayor parte, y el alcance 2 representa un cuarto de sus emisiones de gases efecto invernadero. Gracias, Graciela. Creo que es algo bien interesante lo que hemos visto, que a veces lo vemos muy lejano, y cómo se mide, y cómo se reporta, y cuáles son las actividades que hacemos día a día y que están aquí plasmadas de una manera muy práctica para hacerlo. Y creo que nos va a servir a todos, porque cualquiera de ustedes que supervisan y están siempre en las industrias sabrán y podrán definir y difundir que existe ya esta norma, que se puedan unir a la obligatoriedad. Porque también, Dina, pues nos gustaría preguntarte a ti, ¿en cuántos estados de la República, esto ya es un hecho, ya se está aplicando esta norma, pero también la pregunta obligada, ¿a quiénes nos aplican los impuestos ambientales para esta norma? Claro que sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Un placer estar con ustedes. Como bien comentó Graciela, somos parte del Comité de Sostenibilidad, y la verdad es que me da mucho gusto que estas normas y ver el antecedente que venimos desde la Agenda 2030, los ODS, y cómo esto se aterriza a una norma internacional de sostenibilidad, y finalmente la norma mexicana, ¿no? Las NIFs. Las NIFs son normas de información de sostenibilidad, y de ahí nacen los IFOS, que ya comentó Graciela, 3 de ellos son precisamente gases de efecto invernadero, y son 3 de 30. Realmente, ¿ISOs qué significa? Indicadores básicos de sostenibilidad. Y bueno, esta es una importante sinergia que requiere la participación, pues, de varias profesiones, ¿no? Como bien dice Graciela, no actuamos nada más. Nosotros como contadores, finalmente nosotros vamos a ser quienes vamos a recabar la información de las distintas áreas para poder entonces informar, porque esto forma parte del informe financiero que se emite, como bien ya comentó, en los primeros meses del año siguiente, y este es el primer año que aplica. De manera muy general, repasando lo que ya comentamos, este primer paso para llegar, antes de comentar el tema de los impuestos verdes, es identificar los procesos que tenemos dentro de las organizaciones y el impacto de nuestros distintos procesos en los 3 ejes de sostenibilidad. Recordemos, el tema de sostenibilidad no implica solamente lo ambiental, sino también lo social y el tema de gobernanza y lo económico. Entonces, nada más de manera de repaso, tenemos como referencia las leyes en materia ambiental. Son en México la Ley General de Equilibrio Ecológico, Social, Ambiental de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, más conocida como la Ley GEMA, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Planeación y Transición Energética, que ahí vemos las siglas en la presentación, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, que también ha sonado mucho recientemente, que viene un cambio sobre todo muy importante para la Ciudad de México a partir del año que viene. Seguramente va a haber multas o habrá incentivos para quien sí lo separe de manera adecuada. Y tenemos normas mexicanas que hablan, para mencionar 2 de ellas, la 50.001 es un sistema de gestión de energía, y la 14.064 que nos ayuda o es una guía para cuantificar, verificar y hacer el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bien, para pasar al tema de impuestos verdes, pues sabemos que los impuestos, todos los impuestos en general tienen un objeto, es a quién va dirigido, una base, que es cuál va a ser nuestra base de cálculo, y una tasa o tarifa. En este caso, los impuestos verdes son aquellos que se enfocan en gravar tanto personas físicas como personas morales que realicen
daño a nuestro medio ambiente. En México se implementan tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y las actividades, por mencionar también algunas que son sujetas a estos impuestos, son la compra y consumo de ciertos combustibles o vehículos automotores, la emisión de contaminantes a la atmósfera, como son los gases de efecto invernadero, la contaminación al agua, los desagües que tenemos en nuestras distintas industrias y a la tierra, la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos, de suelo y subsuelo y descarga no controlada de aguas residuales, tanto a cuerpos receptores, suelo y subsuelo con concentraciones que queden fuera de los parámetros permitidos. En México es importante saber o darles a conocer a ustedes que en México 29 estados ya contemplan en sus leyes de ingresos locales estos impuestos. Es solo que 14 de ellos en 2025 planearon recaudar un impuesto. Aquí la pregunta es ¿por qué no? Es un hecho que a lo mejor decimos vamos tarde, pero nunca es tarde para alinearnos a estos temas, y vuelvo al tema central de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Es un hecho que las distintas entidades están dando una pauta. No quiere decir que las empresas no estén calculando, no tengan los datos, pero puede ser que los datos estén de manera como un rompecabezas que se tiene que armar. Hoy los sistemas quizás no nos están captando, por ejemplo, en Denómina, no nos está captando cuánto de nuestro personal, un campo que nos diga hombres, mujeres, ¿no? Que nos permita con un clic generar estos reportes. El tema de gases de efecto invernadero, a lo mejor en las áreas de producción tienen alguna medición, pero no llega a este cálculo de manera pues que permita ser monitoreado y sobre todo informado, ¿no? Con todo lo que implica. Entonces, este es el volumen, les repito, 29 estados, 14 permiten o ya recaudan, el resto no, y la excepción, que seguramente también ya a nivel local están trabajando en poder incorporarlo a sus leyes locales, son 3 estados que son Aguascalientes, Chiapas y Michoacán. Pero vamos, no quiere decir que esto vaya a ser eterno. El futuro que vemos es que seguramente año 2026 ya todos van a tener implementado, y seguramente 2026 ya todos van a pretender tener una recaudación de estos impuestos. Tenemos aquí un link que les vamos a dejar. Es un link de un análisis que hizo Pricewaterhouse en el año 2022, donde les indica, por cuestión de tiempo no entramos ahí, pero les dejamos el link. Les podemos platicar que lo que indica aquí en este informe es por cada uno de los estados que ya tenían ese año implementado impuesto verde, les indica el detalle de cuál es el objeto, justo estos 3 elementos: cuál es el objeto, la base y la tasa o tarifa. Redondear que en el caso de gases de efecto invernadero, la base es precisamente las toneladas, que es el insumo que acaba de comentar la doctora Graciela en nuestro caso práctico que presentamos. Y bueno, aquí de manera muy general, quizá no lo alcancen a ver, pero en el caso de nuestra gráfica del lado derecho para ustedes, viene todos los estados con los distintos impuestos que se recaban. Es importante destacar que el estado de Nuevo León refleja una recaudación esperada de 2.937 millones de pesos versus la Ciudad de México, que representa un 2% con solo 60 millones de pesos. ¿Qué significa? Pues no significa que el estado de Nuevo León tenga mayores impactos, ¿no? Sino simplemente Ciudad de México se sumó un poquito después, ¿no? Esta cifra seguramente en los siguientes años también va a incrementarse, y bueno, en esta tabla, que es un material que seguramente les vamos a compartir, pueden visualizar el ingreso esperado por concepto de impuestos verdes en cada uno de los estados de la República, de los 29 que les comentamos que ya tienen en sus leyes, ¿no? Sí, adelante, gracias. Nada más agregar algo. La ley que le llaman de impuestos verdes, ecológicos o ambientales, es aplicable tanto a personas físicas como a personas morales, y también a unidades económicas, habla la ley. Entonces, por aquí hay algo importante. Normalmente tenemos leyes que hablan de residencia para cobrar los impuestos. En este caso no importa el domicilio, si se están generando los gases de efecto invernadero en territorio nacional, somos sujetos del impuesto. Gracias.
Muy bien, en este cuadro es un poquito profundizado, tampoco vamos a ir a detalle, pero es importante mencionarles, aquí estamos incluyendo 10 estados. En estos 10 estados está el concepto que se graba, la tasa o la referencia, que como decíamos en el caso de gases de efecto invernadero, la base es con cuántas toneladas estoy contaminando, ¿no? La vigencia y la operación, en la mayoría de ellos tienen fecha 2025, algunos estados empezaron desde el 2021, 2022, y finalmente observaciones, ¿no? Entre ellas pues tenemos el hecho de si hay multicomponentes, como en el caso del estado de Nuevo León, no nada más graba el tema de gases de efecto invernadero, sino también los residuos, ¿no? Y cómo los desagües o descargas hacia el agua y la extracción en el caso de compañías mineras. Y bien, un poquito continuando con el tema de impuestos verdes, también recordar que hay en México algunos incentivos fiscales que se tienen a nivel federal, eso está establecido en las leyes federales, ahorita vemos cuáles son, y en ellos se establece una deducción inmediata cuando ustedes invierten dentro de las entidades en tecnologías limpias. También existen créditos fiscales para energías renovables y un subsidio de impuestos ecológicos. Esto pues tiene como objetivo promover precisamente las prácticas sostenibles y el desarrollo de una economía verde. A nivel local también tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México descuento en el predial por azoteas verdes y arbolado, y en el Estado de México hay subsidios también del impuesto ecológico por implementar planes de manejo de residuos. También empresas que inician en el año 2025 o las que sustituyan vehículos, como el caso que comentamos práctico, pues ahí el plan definitivamente va a ser migrar de vehículos en base a gasolina o que circulan con base a gasolina a híbridos o eléctricos, ¿no? También hay incentivos de ese tipo, o por la instalación de sistemas de captación de agua o de lluvia o de tratamiento, como les decía, esto en el Estado de México. Y aquí también no se alcanza a ver muy bien, pero les puedo comentar que tenemos dos leyes federales. La primera es la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, donde refiere una bonificación por el tema de bonos verdes, seguramente no se alcanza a ver. Aquí el parámetro clave son cuotas por contenido de carbono que permiten el pago con bonos de carbono en ciertos supuestos. Y los sectores a los que les aplica es el sector energía, manufactura, transporte y agroindustria. El siguiente es la ley del impuesto sobre la renta, donde permite, como comentaba en la lámina anterior, la deducción acelerada e inmediata de equipos para la generación de energía a partir de fuentes renovables. Y lo mismo aplica para sectores de energía, manufactura, agroindustria, tecnología de información y comunicaciones. ¿Sí gustas, bueno, aquí ¿qué tenemos? Los impuestos verdes, estamos hablando de una cuestión local, ¿sí? Los que van sobre los gases de efecto invernadero, sobre los vertidos del agua. Pero a nivel federal vamos a tener lo que es el IEPS, que nos va a permitir descarbonizarnos a través de comprar bonos. ¿Qué les sugiero? Tenemos algunos artículos a través de la revista Veritas electrónica, aquí del Colegio de Contadores, un acceso libre, y los compañeros de la Comisión Técnica de Sostenibilidad han escrito a lo largo de este año sobre estos temas, y también les recomiendo uno en forma personal que escribí sobre el plan de descarbonización en Costa Rica, para que ustedes tengan idea cómo el gobierno y cómo podemos hacerlo a través de las empresas. Y por otra parte, pues bueno, estamos hablando de, a nivel federal, ley del impuesto sobre la renta. Si invierto en activos y utilizo de activos de depreciación acelerada, ¿qué estoy haciendo? Una reducción también de impuesto. Entonces, eso es importante. Obviamente hay que analizar cada empresa y en qué sector se está desenvolviendo. Nosotros les presentamos un caso del sector secundario, manufactura, pero obviamente cada uno de ustedes está laborando o tiene la empresa insertada en diferentes sectores. Gracias, muy bien. Y bueno, la lección que ahorita nada más es siguiendo el mecanismo. Tenemos un caso práctico. Este caso práctico nos llevó
llegó a una base para un impuesto y ahorita vamos a practicar de cómo poder reducir este impuesto. ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestras organizaciones o qué podemos hacer para que, como comentaba el ingeniero, podamos tener dos beneficios? Por un lado, contribuir a un mejor medio ambiente, pero también contribuir para nuestras organizaciones que los impuestos se vayan disminuyendo. Adelante. Antes de pasar a otro tema, Alberto y yo decíamos, hablas de las sanciones y a veces nosotros del otro lado de la moneda de la contabilidad decimos, bueno, ¿cuánto me va a costar el no cumplir o no observar esta disposición oficial? Y yo sé que es complejo porque cada caso tiene su particularidad, pero en un ejemplo, ¿cuánto costaría que un empresario no aplique esta norma y se gane una sanción por no aplicarla? ¿Cuánto cuesta? Bueno, aquí hemos comentado, yo creo que el riesgo más grave es el tema del riesgo reputacional, ¿no? Bueno, por un lado tenemos el costo de los impuestos, pero el más grave es el tema reputacional. Hemos sabido a nivel mundial de empresas que han cerrado prácticamente las puertas o proyectos que han llegado sobre todo en el sur, en algunas ciudades, seguramente hemos visto casos donde la Semarnat dice, a ver, este proyecto no va, ¿no? Entonces, ¿a qué grado nos puede costar no contribuir o no dar un paso hacia la sostenibilidad dentro de nuestras organizaciones? Pues es eso, el cierre de lo más grave. Y no sé si quisieras sumar algo más. Y entonces eso me lleva a preguntarte a ti. Sí, bueno, a ver, ¿qué sucede? Nosotros recordemos que hay diferentes leyes desde el punto de vista energético, ahora ya hay hasta compilaciones de leyes energéticas y leyes ecológicas. Hay que presentar avisos sobre esto, hay una cédula que es el COE, otra que es la COA, y en caso de que no estemos informando qué es lo que está pasando, ahí sí tenemos sanciones, y las sanciones las tenemos en URSS. Entonces, depende de qué es lo que estamos infringiendo. Y ahora nos gustaría preguntarte, Graciela, platicamos un poquito antes de a quiénes les aplica la generación de reportes sostenibles, no a todos, ¿quiénes tienen que generar estos reportes de sostenibilidad? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de empresas en México, las que son públicas, las que cotizan en un mercado financiero. Ellas, como presentan su contabilidad con normas internacionales, si ustedes googlean ahí a Bimbo, Alsea, Cemex, son empresas que son AAA, que pertenecen a un índice de sostenibilidad y aplican realmente la norma internacional también en materia de sostenibilidad. Pero les puede dar una idea, ahora se llaman reportes integrados y están trabajando ellas con normatividad GRI, que surgió mucho antes, en los años 90, por conciencia de algunas fundaciones, las cuales dijeron, ya tenemos el efecto ambiental, social y de gobernanza y hay que ver cómo lo divulgan las empresas, qué es lo que están haciendo. Esa información es también obligatoria para ellas a partir de 2025. Sin embargo, en México desde el 2018 ustedes pueden encontrar esos informes integrados que presentan, en el cual de un informe de 300 páginas, 300 o 350 son divulgaciones de sostenibilidad y el resto es la información financiera con sus notas. O sea, eso es por la parte de las empresas públicas. Las empresas pequeñas y medianas, que es el 90%, el 95% que tenemos en México, ¿cómo vamos a informar? A través de lo que nos implicó el CINIF, la calculadora que les mostramos, norma de información en materias de sostenibilidad. Y ya les dije que es a partir de este año. Alguien diría, ¿y si no cumplo, qué me pasa? Bueno, acuérdense que esta es normatividad contable, no está sancionada hasta el momento, pero en un momento dado, si el SAT ya reconoce las NIF con lo que hacemos los estados financieros, pues seguramente también va a reconocer la norma
de información sostenible, pues porque a él le conviene saber si estamos haciendo adecuadamente o no el conteo de las toneladas en los gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo vamos a presentar la pequeña y la mediana empresa? A través de una nota a los estados financieros, en la cual vamos a revelar durante 2025, que se va a presentar la información en 2026, solamente lo que hicimos en 2025, no va a haber un comparativo. ¿Cuándo va a haber el comparativo? Cuando presenten la información financiera de 2026, ahora sí voy a, en el año 2027, ahora sí voy a comparar 2026 con 2025. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro año clave es el siguiente, porque ahí van a empezar a ver seguramente las autoridades qué está haciendo la pequeña empresa en materia de sostenibilidad, gases de efecto invernadero, vertidos de agua, todo lo que está normando el uso del subsuelo, sobre todo hacia donde yo creo que puede ir mucho, gases de efecto invernadero y vertidos de agua, que son la parte más contaminante. Gracias, Graciela. Y regreso contigo, Dina, porque a mí me quedó la duda de si nosotros hoy no sancionamos como país el que no se cumpla la norma económicamente. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que tiene este impuesto ambiental en los estados que ya se aplica? Bueno, ahorita está la base de un monto o un porcentaje sobre aquí lo veíamos en la, déjenme regreso, lo vemos en la, no sé si alcanzan a ver, en Ciudad de México estamos hablando de 58 pesos por tonelada. No es Sí, un gramo. en caso es por tonelada, exactamente. Por tonelada acá. Ok. O sea, si hablamos de cuántas toneladas. Y entonces, gracias. A ver, aquí en el caso algo importante. Si se dieron cuenta, teníamos emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México, por la parte de las oficinas, y también teníamos en el Estado de México. ¿Qué sucede? Por las que son las oficinas tenemos una cuota, en este caso, pero son 58 para ambos. Entonces no tendrían... En el caso de Ciudad de México, y es 3 fumas por tonelada. En el caso de... A ver, no, esperen, sí. Ah, es que Estado de México no lo tenemos aquí. Pero bueno, pues no más que estemos en... Bueno, aquí está, 58, sí. 58, la Ciudad de México y el Estado de México son 58 pesos. Ahí no tenemos problema, las 53 toneladas es toneladas completas, ¿eh? Entonces, serían los 53 por los 58. En el caso de que tuviésemos sucursales o diferentes líneas de producción en diferentes estados de la República, ahí sí tenemos que hacer la diferenciación. Okay. Habrá que ver esas combinaciones entre oficinas y plantas. Correcto. Muchas gracias a las dos. Realmente hemos estado, platicábamos ahora Alberto y yo, que ayer tuvimos un panel de la armonización de las disciplinas y cómo es que a veces en nuestro sector pues tenemos algunos desafíos todavía que atender acerca de que nos asignamos en estas disciplinas y los arquitectos hacen quizá cosas que forman parte de la electromecánica y los ingenieros civiles, y bueno, respetar esas disciplinas. Pero hoy platicando con ustedes, bueno, tienen tanta información que seguramente inclusive pudieran ayudarles a los mismos ingenieros con esto. Y a mí me gustaría preguntarte, Alberto, ¿cuál es el desafío en esta armonización entre la contabilidad y la ingeniería para poder llegar a estos impuestos y el cumplimiento adecuado? Claro que sí. Bueno, yo cuando estudié en la Facultad de Ingeniería, les comentaba antes de entrar aquí, había materias de contabilidad. Es decir, yo salí de la facultad sabiendo contabilidad y no sé si ahora lo sigan haciendo, pero también, y por lo que escucho, yo creo que en la Facultad de Contabilidad ahora les enseñan ingeniería también, porque pues, lo que hemos visto al final de cuentas es son diagnósticos energéticos, ¿no? de uso de energía que
que se convierten precisamente en toneladas equivalentes de CO2 que tienen una carga fiscal elevada. Aquí yo creo que lo importante dentro de la armonización es que ya no podemos concebir proyectos energéticos, ya sea de eficiencia energética o de aplicación de energías limpias o renovables, sin tener en cuenta el impacto fiscal de esos proyectos, porque puede ser la diferencia entre ser rentables o no ser rentables. Entonces, creo que el tema del enfoque multidisciplinario es, como dicen, no es rocket science, ¿no? Eso es algo que hay que hacerlo, ¿no? Y la evaluación o la evaluación de los proyectos asociados a este tema tiene que ser, en ese sentido, multidisciplinario, ¿no? Y ahí la armonización se da de forma natural y por razones obvias y por conveniencia. Otro comentario, las pymes, más allá de que sea una obligación reportar, etcétera, hay un tema de la cadena productiva de las grandes empresas, ¿sí? Son los clientes los que le están ya exigiendo a sus proveedores, tanto aguas de arriba como aguas abajo, a su cadena productiva, cumplir con todo esto. Entonces, no es que porque el fisco no me lo exija, lo voy a dejar de hacer porque me van a dejar de comprar o me van a penalizar, porque ese alcance 3, que es lo que produce mi cadena de valor, me cuesta a mí, porque yo lo contabilizo dentro de mi huella de carbono, ¿no? Ese es otro tema que también se tiene que tener esa conciencia. Y finalmente, bueno, el efecto social de todo esto que es brutal, ¿no? Es decir, que ahí hablamos también, María Carmen, del efecto que puede tener esto en los ODS, pero no solamente en los ODS ecológicos, sino también tantos más, ¿no? Muchos más que pudiéramos platicar acerca de los objetivos que a veces se complican para las empresas, qué acciones hacer, y aquí lo vemos tangible, que es muy fácil en la operación analizar y medir. Y a fines de cerrar este tema que nos están diciendo que el tiempo se ha acabado y que nos encantaría estar con ustedes más tiempo para seguir aprendiendo, pues el día de hoy creo que tocamos un tema muy importante, pero con 3 puntos que mencionaba Alberto, como es medir, es necesario gestionar la medición y es necesario saber que hoy ya el carbono ya es un costo fiscal y que por supuesto las normas de información sostenible se están convirtiendo en un estándar mínimo de la evidencia que las empresas tienen que demostrar. Y antes de cerrar, pues me gustaría que brevemente, en 30 segundos cada uno, diera su conclusión de cuáles son los desafíos para las empresas en México y para México en sí llegar a este objetivo de cumplimiento de la norma de impuestos de información sostenible. Bueno, yo creo que un gran reto que tiene México como país es, uno, sí, además de hablarnos de recaudar impuestos, tener un país mejor, más próspero, sostenible, pero también es muy importante que estos impuestos, como en otros países del extranjero, puedan, digamos, ignorarse o identificarse para que esto pueda invertirse en proyectos limpios, ¿no? En los distintos estados. Que esto no se pierda, porque finalmente los impuestos, pues que no sean para una bolsa grande y que de ahí se vaya a sueldos de funcionarios, no, sino que realmente, yo creo que un gran reto que tiene México es que estos impuestos vayan realmente a aplicarse a proyectos que den un México más sostenible. Sería Bueno, por mi parte, llegó la época de cambios. Tenemos una crisis planetaria en 3 sistemas: contaminación, pérdida de biodiversidad, y creo que nosotros tenemos que ser responsables. Vienen generaciones futuras, y entonces, ¿qué les vamos a entregar? Por ahí, en esta semana, en un curso de cadena sostenible, veíamos que, por ejemplo, en Dinamarca, ustedes son una profesión que puede ayudar en esto. Lo que era desperdicio para una empresa se convertía en materia prima de otra.
¿qué tenemos que hacer? Innovar. En la mesa anterior decían, en México los ingenieros somos innovadores. Entonces, ¿a qué los invito? A que tomen ese papel y que realmente en las empresas se vea esa capacidad que ustedes tienen. ¿Para qué? Para ser un mejor país y que sigamos creciendo, que nos volteen a ver a nivel global y digan, son un ejemplo, así como nos dijeron que Dinamarca lo hacía con varias empresas. Me gustaría mucho en el siguiente simposio ver algún caso real de ustedes en empresas, que se vea que México está presente a través de los ingenieros. Gracias. Gracias, Graciela. Y por último, yo me voy a cerrar el panel con una reflexión. A mí me gustaría que tú la hicieras, Alberto, brevemente en 30 segundos. Gracias. Yo creo que para mí el principal reto que tenemos en este país, en todos los ámbitos, y en esto es educar a los chavos, educar desde temprana edad, el que se cree esta conciencia, porque comentábamos, la transición energética requiere antes una transición mental. Es decir, tenemos claro cuál es la receta, sabemos decir, pero no nos tomamos la medicina simplemente. Entonces, yo creo que el reto es eso, que cuando los jóvenes lleguen a los puestos de toma de decisión, ya tengan esa conciencia para que dejen que los que le saben, los contadores y los ingenieros, pues hagan lo que tienen que hacer para que esto vaya mejor. Es educar, educar y educar. Eso. Pues gracias a los tres por esta interesante y importante aportación para este foro. Gracias a ustedes por el favor de su atención y por supuesto